Quizás todo aquello que nos venían advirtiendo los expertos de los estragos que pudiera provocar el cambio climático parece que en este 2023 está teniendo su impronta. A esto se suma una mala gestión del agua que es visible en los campos, en la agricultura, en el sector primario y en los ecosistemas que nos rodean. Vamos a saludar a Julio Barea, que es portavoz de Greenpeace. Señor Barea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando hablamos de una mala gestión del agua, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Lo somos todos? Lo somos todos en parte, lógicamente, porque todos utilizamos el agua a diario. Esto es un tema que es evidente, es imprescindible para la vida, pero también lo son nuestros gestores. En este caso, estamos viendo como un país donde las previsiones de cambio climático nos vienen a decir que cada vez vamos a tener agua en menor cantidad, y lo estamos viendo, desgraciadamente, lo habéis mencionado con el tema de las cosechas. Bueno, pues se están planteando, se siguen planteando proyectos de seguir aumentando ese uso del agua. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos, por ejemplo, en la última ley que pretende aprobar el Gobierno andaluz para seguir ampliando los regadíos en un lugar tan sensible, tan amenazado y ya pues realmente tan tocado como es el Parque Nacional de Doñana. Bueno, pues esto es un ejemplo clarísimo de cómo la política va en dirección absolutamente contraria a lo que nos viene a decir la ciencia. ¿Y cómo podemos explicar lo que está ocurriendo en este año 2023? ¿Por qué está resultando tan seco? Y sobre todo porque si miramos a nuestro alrededor, no solo a nuestro país, sino lo que está ocurriendo en el resto del planeta, nos está dando una visión algo apocalíptica. Desgraciadamente así es. Los científicos nos venían ya avisando desde hace décadas de que esto podía suceder y estamos llegando pues quizás a ese punto crítico, a ese punto seguramente de no retorno. No hemos hecho nuestros deberes en cuanto a modificar nuestro modelo energético, que es el principal productor de gases de efecto invernadero. No es el último, no es el único, pero sí que es el principal. Y bueno, pues estamos de nuevo dilatando ese tiempo, un tiempo que no tenemos, y efectivamente pues las consecuencias están ahí, lo estamos viendo. Fijaros que ahora mismo en nuestro país, en España, tenemos una ola de calor tremenda y una sequía tremenda, y ahora mismo se están produciendo unas lluvias torrenciales que están provocando pues incluso hasta desgracias humanas en el norte de Europa, con lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo esa variación, esa variabilidad atmosférica que no podemos prácticamente ni siquiera modelizar porque es muy compleja, y nos venía a decir los expertos, es muy difícil achacar a que esto es el cambio climático, pero efectivamente sí que hay evidencias que las cosas están cambiando, que se está modificando y que el cambio climático tiene un papel prioritario, y en este caso un cambio climático producido por las actividades humanas. Igual que lo hemos producido, podemos intentar ya no revertirlo, sino mitigarlo lo más posible, y esto pues no lo estamos haciendo. Bueno, esta sequía ya la están notando los ciudadanos en lo doméstico, con restricciones, no solo en España, también hemos tenido restricciones aquí en Canarias, señor Barea. En cualquier caso, esas restricciones van a ser más cotidianas de lo que parece. Pues desgraciadamente así es. Fijaros que la semana pasada anunciamos como más de 600 municipios repartidos únicamente, fijaros, únicamente en Cataluña y en Andalucía estaban ya con restricciones de agua, restricciones que podían llegar pues incluso a cortes de varias horas de agua en el suministro en las casas. Bueno, pues esto desgraciadamente, y con la climatología que tenemos y la que esperamos tener pues hasta el final del verano, seguramente tenemos que decir la lista de municipios se va a ir incrementando, no solo en estas dos comunidades, sino pues también en el resto de España, y por supuesto puede también afectar a Canarias, claro que sí. Además, ya hay un informe de Greenpeace que avala sobre todo de que España va a experimentar sequías 10 veces peores que las actuales. Pues efectivamente así es. Esto está, en este caso, sustentado por los estudios científicos. Hemos recopilado toda la literatura científica al respecto que se ha hecho sobre nuestro país, y así viene a decir precisamente que aumento de las temperaturas, aumento del nivel del mar, y una de las consecuencias que más rápido vamos a notar y sobre todo que más vamos a padecer es precisamente esta, ¿no? Esa carestía de agua, esa falta de agua, sequías, que fijaos que ya son importantes, ya son graves, como la que tenemos ahora mismo en toda España, que llevamos pues 2 años con esta sequía. Bueno, pues pueden ser incluso hasta 10 veces peores de la que tenemos actualmente, con lo cual imaginaros lo que esto supondría pues para cualquier actividad económica, incluso, bueno, pues lo estamos viendo, para el suministro de las poblaciones. El caso es que se nos plantea un panorama quizás desolador de cara a los próximos años, señor Barea, que ya no solo es visible en nuestro ecosistema, sino también tenemos que ser conscientes los ciudadanos de que esto nos afecta a la salud. Absolutamente, absolutamente. Fijaros, bueno, pues los golpes de calor y las muertes por estas olas de calor, que son muy elevadas. De hecho, España ha empezado a hacer estos registros hace unos pocos años,
y nos pone pues a nivel de Europa. Cuando se hablaba que en Francia habían muerto en el año 2019 20.000 personas por golpes de calor, nos extrañamos, pero en nuestro país también se producen estas muertes, no en tanta cuantía porque es un país que estamos habituados, entre comillas, a estas olas de calor, pero también afecta, y sobre todo a las personas vulnerables, a los niños, a las personas mayores, a las personas con alguna patología. Bueno, pues efectivamente estas olas de calor son graves. Fijaros como dato, esta última noche en algunas regiones de España, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real, en Almadén, la noche no ha bajado el termómetro de los 35,5 grados. Fijaros lo que supone esto, bueno, pues para poder conciliar el sueño y para descansar convenientemente. Si esto además se alarga varios días, lo que está haciendo es, lógicamente, afectando muy negativo a la salud de las personas, como decimos, más vulnerables, pero en general a toda la población. ¿Y en Canarias qué radiografía podemos hacer? Canarias, al estar bastante más alejada de la península y sobre todo al albur de estos vientos atlánticos, tiene una situación diferente, pero que no es ajena, lógicamente, a ese cambio climático. También va a vivir ese aumento de las temperaturas, también va a vivir esas modificaciones de las precipitaciones y, lógicamente, algo que se va a notar también va a ser ese aumento del nivel del mar que está, en este caso, afectando a todos los mares del planeta y, en especial, pues también al Atlántico, con lo cual estas son algunas de las consecuencias que va a tener, desgraciadamente, también Canarias y que deberíamos estar empezando a prepararnos precisamente pues para poder ya no luchar contra ello porque está aquí, sino por lo menos mitigar en lo más posible los efectos que pueda tener este cambio climático y todos esos efectos que hemos hablado. Aún llevando ya muchos años oyendo esas palabras, cambio climático, usted hacía referencia precisamente antes a los regadíos que quizás han ido a un mayor dispendio de agua cuando deberían ser más sostenibles. Exactamente. Fijaros que la disponibilidad de agua que tenemos en nuestro país es la que es y va a ser mucho menor, porque nos lo están diciendo los expertos y lo estamos viendo, desgraciadamente, nuestros agricultores y agricultoras nos lo están diciendo, cada vez tienen más restricciones y más dificultades para acceder al agua. Y sin embargo, como decíamos, nuestros políticos, nuestras administraciones están centradas en volver a prometer, pues en este caso, regadíos que es imposible. Ahora mismo en España existen cerca de 4 millones de hectáreas de regadíos legales, porque los ilegales no los tenemos ni siquiera cuantificados ni la administración ha puesto coto a ellos. Con lo cual, ahora mismo ya tenemos, y en el último informe de Greenpeace así lo ponemos, un 16% más regadío del que incluso podríamos soportar. Y esto con las condiciones actuales, que va a ir a peor. Con lo cual deberíamos empezar a plantear políticas precisamente para reducir esos regadíos. ¿Y por dónde reducir? Bueno, pues lógicamente reducir por esa agricultura intensiva industrial que ha cambiado el panorama, porque ahora mismo ya la agricultura en nuestro país ya no es la idílica agricultura que pensamos de la persona, el agricultor tradicional del pueblo familiar que cultiva, sino que se ha cambiado esa agricultura y esa ganadería a una manera mucho más industrial, incluso con fondos de inversión dedicados a explotar el campo, con lo cual incluso está perjudicando a estas personas que llevan toda la vida pues cultivando esos terrenos familiares, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a modificar. Bueno, pues empezar a cambiar estos hábitos, empezar a adaptarnos, empezar a utilizar cultivos que sean menos demandantes, que sean más efectivos y que podamos, lógicamente, adaptarnos al agua que vamos a tener disponible, a las temperaturas que vamos a tener disponibles. Si no, pues nos abocamos realmente a un colapso hídrico que nadie quiere. Julio Barea, portavoz de Greenpeace, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros, un saludo.